Sí, efectivamente, Mario, realmente yo que interactúo con literatura religiosa, sea judía, cristiana, católica, protestante, Ujú. eh, a veces las respuestas precisas a veces no lo encontramos. Y esa es una de las razones por qué eh, comienzan a circular diferentes, ¿no? Puntos de vista, ¿no? No, que Claro, el cónclave es esto, no es aquello, y es, etcétera. Y qué mejor que alguien quien es de la misma fe lo puede explicar con claridad. Estuviste mencionando sobre la Biblia Nácar Colunga, ajá, ¿no? sí, esa es la edición 16. Quinta edición. Ok, Ujú. Quinta edición. Eh, Eloíno Nácar Fuster, ¿no? Y Alberto Colunga, pues, ¿no? Quinta correcto. edición, dice. Y obviamente tienen los libros deuterocanónicos también, pues ahí. Pero sí está Así. complicadito, pero está hermosa, la verdad. Se Sí, aconseja, sí, sí, sí. me gusta bastante. Sí, también lo consulto, lo leo, pues, ¿no? Y entre las Biblias que sí lo utilizo es esta Nacarcolunga, también el de Canter Iglesias, que también tengo un ejemplar por ahí. Ujú. Sí. Según lo que me has estado mencionando, existen, nuestra pregunta fue, ¿por qué hay tantas versiones? Bueno, versiones católicas, ¿no? Eh, y me parece que has utilizado las expresiones, hay traducciones pastorales, traducciones académicas, y mencionaste una más por ahí, Pastorales, académicas, ecuménicas, ecuménicas. ajá, principalmente esa, ¿no? Y los que tienen comentarios teológicos. Por Ujú, ejemplo, la de Navarra, la que te decía, la de Navarra es muy buena, muy, muy buena. ujú. Ya, entonces existen eh, varias versiones o tantas versiones católicas y que está diseñada o preparada, ¿no? Obviamente cada uno de ellos tiene el imprimatur, ¿no? Cada ellos Claro, tienen el nil Ostat, ¿no? el Nihil Obstat y el Imprimatur. Ajá. Ajá, cada una de ellas tiene la aprobación, ¿no? Y, pero cada una de esas versiones cumplen una función para un sector específico, ¿no? Claro, más que sector, digámoslo así, para un objetivo Un central, objetivo. ¿no? Como le decía, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, que es la más utilizada en el ámbito académico, es Académico. justamente, ¿por qué? Porque su traducción, para llegar al español, de las lenguas originales, pasar a la vulgata, luego al francés y luego al español, no hay un impacto, digamos así, en que se deteriore o que se distorsione. Pero, por ejemplo, la Biblia de la latinoamericana, que es la de uso mucho más común, Popular, funcional, por ¿no? ejemplo, para catequesis, incluso para los docentes de educación religiosa. ¿Por qué? Porque su lenguaje es más sencillo, más comprensible, utiliza un lenguaje más coloquial, Coloquial. sin distorsionar digamos, el texto original, pero sí empobrece, podemos decirlo así, la literatura, ¿no? Ajá, claro. En cierta medida como que lo desvirtúa de la palabra original, algo así, ¿no? De alguna forma, ¿No? por querer Pero justamente llegar a un público un poco más sencillo. sencillo, ¿no? Pero el objetivo no es dar una mala traducción, ¿no? Obviamente, No, sino tratar de hacer, condensar o utilizar todas las palabras necesarias para que se pueda hacer entender a ese público, ¿no? justamente a raíz de eso y para evitar esta posibilidad, ¿no? Es lo que surge el nihil obstat y el imprimatur, para que la iglesia también asegure que es una traducción que no distorsiona la doctrina. Ah, ok, perfecto, perfecto. Eh, Mario, ¿cuál es el papel de un concilio?
católico, ¿no? ¿O cuál es la función o el papel de un concilio católico, ¿no? Ok, los concilios, ¿qué podemos hablar? Si hablamos de un concilio ecuménico, hablamos de una asamblea solemne de todos los obispos del mundo. Estas usualmente las convoca el Papa o se convocan con la autorización del Papa. ¿Ya? Entonces, asisten a esta reunión, a este evento, todos los obispos en comunión con el Papa. Mm. Ese es el requisito. Y justamente para poder el estar en comunión es respetar la doctrina y la primacía del Papa, ¿no? ¿Para qué se desarrolla un concilio? Inicialmente, o hasta nuestros días, a excepción del Concilio Vaticano II, eran o surgieron inicialmente para tratar herejías, para tratar temas doctrinales, para tratar temas morales y disciplinarios. Actualmente ya el último concilio, Vaticano II, tuvo más bien un tinte pastoral, pero su origen y necesidad están enraizados en la propia doctrina o en la propia experiencia apostólica, ¿no? El primer concilio, lo que hace rato también lo mencioné, está documentado en la Biblia. Está en Hechos capítulo 15, lo que conocemos como el concilio de Jerusalén. Y justamente también lo que me decía, ¿no? Fue convocado ¿para qué? Para corregir una idea o una, podemos decir, una propaganda que iba en contra de lo que decía la iglesia. ¿Cuál es el tema que surge en el concilio de Jerusalén? El tema de los judaizantes. ¿Qué pasa? Muchas personas, adeptos a religiones fuera del judaísmo, quieren abrazar la doctrina de la Iglesia Católica o quieren ser cristianos. Entonces, surge una polémica. Para ser cristiano, primero hay que aceptar la ley de Moisés. Y la ley de Moisés pide que los varones se circunciden. Ujú. Ante esto, entonces, surge el concilio de Jerusalén. Y el mismo Pablo dice, vamos a ver qué dicen los apóstoles. Ya parece una cuestión doctrinaria, pues, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque justamente rompe algo fundamental, el principio de catolicidad. Si estamos hablando de que la iglesia poder acceder a ella, el requisito propio es tener fe, profesarla y bautizarse. Ese es el requisito desde el primer momento de la iglesia. Ujú. Pero, ¿qué cosa pasaba con los judaizantes? No, también tienen que circuncidarse, tienen que hacerse judíos primero para ser cristianos. Cristianos, ¿no? Y ante esto surge, ¿no? El Concilio de Jerusalén y en un discernimiento, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, ellos proclaman, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no poner máscaras. Ujú. No es, o sea, algo obligatorio, ¿no? El circuncidarse. Entonces, el concilio eh, establece un modelo justamente que se va a regir en tres fundamentos. La reunión colegiada, que quiere decir todos los obispos. Segundo lugar, presidida por la autoridad apostólica. En este caso, el obispo de Jerusalén era Santiago, y es Santiago el que va a llevar este concilio. Y lo fundamental, que debe ser guiada por el Espíritu Santo. Ujú. Por eso es la necesidad de, en un concilio, la continua y fuerte oración, ¿no? Porque van a tomar decisiones que afectan a toda la iglesia. Y prácticamente a toda la fe a nivel mundial, pues, ¿no? Claro. Entonces, históricamente hablando, hasta la fecha se ha celebrado 21 concilios ecuménicos, no contando Jerusalén, ¿no? Porque Jerusalén fue prácticamente el primer modelo de concilio, pero ya concilio ecuménico
Tenemos el concilio de Nicea, el primer concilio de Nicea, porque hubieron dos en Nicea, el 325, hasta llegar al concilio Vaticano II, que se va a desarrollar entre 1962 y 1965. Ujú. Hay grandes frutos de los concilios. Lo principal es la definición de los dogmas, lo que Ujú. establece la doctrina de la Iglesia. Nosotros tenemos 44 dogmas. Entonces, por ejemplo, el concilio de Nicea nos da el dogma de la divinidad de Cristo. Cristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Nos da otro aspecto de los concilios, que nos da el canon de la Sagrada Escritura. Y en esto, por ejemplo, tenemos los concilios de Hipona y Cartago, que van a establecer el contenido de 73 libros en la Biblia y que van a ser confirmados en el concilio de Trento, ¿no? Y finalmente una reforma litúrgica pastoral que fue el sentido del Concilio Vaticano II. Entonces, ¿qué nos dice también el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Que el colegio episcopal, en comunión con el Papa, que tiene la autoridad suprema y plena sobre toda la Iglesia. Es decir, la autoridad máxima sobre el Papa es el concilio, la Mm. reunión de todos los obispos de la Iglesia. Ya. Y esta autoridad se ejerce de manera solemne. ¿Qué quiere decir? El Papa como cabeza y la reunión de obispos. Ujú. Ujú. Entonces, en resumen, ¿no? El concilio no hablamos simplemente de una reunión de obispos, sino es una expresión de la autoridad colegiada de la Iglesia, donde el Espíritu Santo guía al pueblo de Dios en la verdad a través de la invocación, la oración y la espiritualidad. Ujú. Para establecer o definir modelos o dogmas, ¿no? Claro. Esa es la función del concilio. Como También, digo, algo, eh, algo que llama la atención en el aspecto de los concilios ujú. es que nuevamente, los concilios, hasta el Concilio Vaticano I, desarrollado a finales del siglo XIX, eran convocados cuando surgía una herejía. Cuando algún obispo, algún religioso lanzaba una afirmación que iba en contra de la doctrina de la Iglesia. Entonces, para aclarar y erradicar esa herejía, surgía un concilio. Y todos los concilios terminaban con una frase, ¿no? Anatema sit. El que vaya en contra del concilio, anatema sit. Maldito sea. El Concilio Vaticano II ya no termina con eso. ¿Por qué? Porque no surge a raíz de una herejía, sino a raíz de una necesidad de la Iglesia a reestructurarse litúrgica y jerárquicamente. Ujú. Cada Pero concilio tiene un terminó con propósito. eso. Claro. Ujú. Y está muy, muy bien definido por lo que se va anotando, ¿no? En cada generación, en cada tiempo. Nuestra pregunta 7 menciona, ¿qué es lo que hace un católico al momento de ingresar a misa, ¿no? Y La eso misa. me preguntaron, e incluso yo también me he preguntado, eh, misa, ingresa y comienzan a hacer una especie de un rezo, ¿no? Y hay, Mm. me parece que hay un procedimiento, ¿no? Pero yo Y la verdad unos gestos, claro. desconozco eso, bueno. A ver, Claro. Mario, explícanos, por favor. La misa, en primer lugar, definir lo que es la misa, ¿no? La misa es la celebración o la celebración litúrgica de la iglesia por excelencia. Entonces, cuando un católico entra al templo para participar de la misa, debe tener en claro que no está ingresando solamente a un edificio, no está ingresando a un ambiente, ¿no? Sino que está entrando a un espacio sagrado, donde Cristo se hace presente de manera real y sacramentalmente. Entonces, la actitud de una persona que ingresa a la misa debe ser reverente, debe tener un gesto de oración y recogimiento, porque es el momento de encontrarse con Dios. Mm. El primer gesto, Ujú. como lo mencionaste, ¿no? Es el hecho de santiguarse con agua bendita. La mayoría de los templos hasta la fecha
tienen usualmente unos depósitos de agua bendita a la entrada, que es tomar un poco, de repente mojarse los dedos y hacerse la señal de la cruz. ¿Por ujú, qué es importante la señal de la cruz? Y la cruz tiene una teología hermosa, ¿no? Es el hecho de la relación, de mi relación con Dios expresada en mi relación con mi prójimo. Por eso empiezo, en el nombre del Padre y del Hijo. Dios se hizo carne, bajó hacia mí, para que yo me relacione con los demás. ujú, Ese es el signo de la cruz. Entonces, esto tiene un significado profundo. Nos recuerda nuestro propio bautismo. El hecho de ingresar y tomar un poco de agua bendita nos hace conscientes de que somos hijos de Dios. Estamos incorporados a Cristo y a la iglesia. Entonces, muchas veces se confunde, ¿no? El uso del agua bendita como una superstición y a veces incluso promovido por los mismos fieles de la iglesia. Padrecito, un poquito de agüita para llevarme a mi casa. Sí, es cierto que se tiene un uso sacramental, pero no es un amuleto o no es, digamos, un acto de superstición, sino que es un sacramental que nos recuerda que estamos llamados a la santidad. Y esto lo define el catecismo. Ahora, si el sagrario está presente en el presbiterio, ¿qué quiere decir? Eh, el sagrario es el lugar donde se guardan las hostias consagradas, que son, que para nosotros es el cuerpo y la presencia real de Cristo. Se hace un acto de reverencia ante la presencia eucarística de Jesús. Este es el aspecto donde toda la fe de la iglesia gira. En la hostia consagrada, en el pan consagrado, está Cristo presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces, cuando un católico entra a un templo y se arrodilla o hace una genuflexión, no se arrodilla ante una imagen de Jesús, se arrodilla ante la presencia real de Jesús que está en el sagrario. Y esto es un acto de adoración, que sí, adoramos a Jesús presente sacramentalmente. Y justamente como lo enseña en el Evangelio, ¿no? Lucas 22:19. Este es mi cuerpo. Se hace, dice Jesús refiriéndose al pan. Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Entonces, el fiel católico mm, que verdaderamente participa correctamente en misa, debe prepararse con un silencio orante, dejar de lado distracciones, preocupaciones, para entrar en el misterio que es la Eucaristía, ¿no? Que es fuente y culmen de toda la vida de la Iglesia, como lo dice el Concilio Vaticano II. El ujú. catecismo entonces nos enseña también que la participación en la celebración consciente el hecho de la necesidad, digamos así, de estar en la misa, sino que soy consciente de los beneficios que eso me da. Segundo, el hecho de activo. Yo no voy a escuchar misa, sino a celebrar junto con el sacerdote. El sacerdote preside la misa, pero celebra toda la asamblea. Y fructosa, porque el hecho de celebrar o participar en la celebración de la Eucaristía debe manifestarse en nuestro testimonio de vida, ¿no? Este es el objetivo, de que aquello que celebramos lo expresemos con nuestros actos. Ujú. Entonces, los gestos iniciales son una expresión externa de una actitud interior, que se resume en adoración, humildad, comunión y disposición a encontrarse con Dios en medio de la liturgia, que es la misa. Encontrarse con Dios en medio de la liturgia, ¿no? Así es. Ajá. Sí, de hecho, es un procedimiento que va desde ingresar a la puerta, ¿no? Hay varios pasos que van realizando, ¿no? Y Ujú. bueno, ya les estaba mencionando el propósito y la finalidad de todo esto. No es que un católico está yendo, digamos, a adorar a un objeto, sino a entrar en comunión, ¿no? Con Dios Claro. a través de todo ese sacramento, a través de todo el servicio, la liturgia, bueno. Ujú. Bien, Mario, excelente. Eh, ¿Hay alguna relación de fe entre la Iglesia Católica y el judaísmo?
Enormemente. Esto sí es totalmente definitivo, ¿no? La relación entre el cristianismo y propiamente la Iglesia Católica y el judaísmo es profunda, es inseparable y, digámoslo así, que es esencial. El Papa Juan Pablo II decía que el judaísmo no es para nosotros una religión extrínseca, sino que es intrínseca a nuestra fe. ¿Por qué? Vamos a ver. Primero, desde el punto de vista bíblico, Jesús fue judío, Claro. ¿cierto? Entonces, algunas dicen, no, pero Jesús no fue cristiano. No, no, no cristiano, fue judío. Nacido dentro de un pueblo que preservaba la antigua alianza y cumple plenamente la ley y los profetas. Incluso el mismo Jesús lo dice, ¿no? Yo no he venido a abolir la ley. Mateo 5:17. No he venido a abolir la ley, sino a darle su cumplimiento. Entonces, el mismo San Pablo, ya después de Jesús, en la carta a los Romanos, en el capítulo 9, versículo 4, reconoce con claridad la primacía histórica del pueblo judío. Mm, A ellos pertenecen la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas, dice San Pablo refiriéndose al judaísmo. Ahora, la Iglesia no olvida que su fe tiene raíces en el Antiguo Testamento y que muchos elementos de la liturgia actual, elementos de la moral y también de la espiritualidad cristiana provienen del judaísmo. En esto, por ejemplo, el Concilio Vaticano II, en su declaración Nostra Aetate, lo explica de una manera muy bonita. Dice que la Iglesia se reconoce unida espiritualmente con la estirpe de Abraham, aunque autoridades judías y sus seguidores clamaron por la muerte de Cristo, no se puede imputar a todos los judíos vivos entonces, ni a los de hoy existentes. ¿Qué quiere decir esto? Que la Iglesia Católica, como lo dije al inicio, promueve el diálogo interreligioso con el judaísmo, condena toda actitud antisemita y fomenta el respeto al pueblo judío como hermanos mayores en la fe. Y esto lo decía claramente Benedicto XVI, y lo dice incluso en el prólogo de su obra Jesús de Nazaret. mm, Incluso algo que tiene la Iglesia Católica muy bonito, en el ritual de Semana Santa, el día Viernes Santo, se hace una oración después previa a la adoración de la cruz, se hace una oración, no sé, titulada Plegaria Universal Solemne, dentro de la cual hay una petición propiamente por el pueblo judío, mm, para que a ellos también lleguen los efectos de la obra salvadora de Cristo, ¿no? Por tanto, existe un vínculo teológico espiritual muy sólido. Y en esto quiero ser bastante enfático. Creo yo que sin el judaísmo no existiría el cristianismo, ¿no? Pero a su vez, tenemos que decir que la Iglesia cree que en Cristo se cumple plenamente la esperanza mesiánica del pueblo de Israel, que quizá a la fecha en el judaísmo no se ha logrado comprender. mm. Sí, veo que entre esa declaración que has mencionado sobre el Papa, que mencionó acerca del pueblo judío, de los judíos, me parece que esa declaración es muy bien, digamos, conocido por los miembros, ¿no? Especialmente ilustres, educados, ¿no? Pero me parece que no está muy difundido de manera, digamos, libre o entre los católicos comunes, quizás, ¿no? Mm, O sea, no está muy difundido. Y esa es una de las razones por qué, digamos, hay una especie de no, no concordancia, ¿no? Con lo que claro. se quiera transmitir, bueno. Y, y bueno, este espacio, de hecho, nos va a ayudar a que también esta respuesta, esta aclaración que acabas de hacer, pueda seguir difundiéndose y aclarando este asunto sobre la relación que tiene el pueblo
judío con el pueblo católico cristiano, ¿no? Y como que acabas de mencionar, me parece una frase bastante célebre: sin el judaísmo no existiría el cristianismo. Claro, si el mismo Jesús fue judío, quizá hay que reconocer que el judaísmo le dio las bases a nuestra fe, ¿no? Y es más, lo tenemos expresado en la Biblia, que utilizamos el texto del judaísmo, el Tanaj, en el Antiguo Testamento. Ujú, exactamente. Bien, Mario, tenemos nuestra novena pregunta. ¿Cuál es la importancia, ¿no? ¿Cuál es la importancia que tiene para ustedes María Magdalena, ¿no? ¿O Mm, qué, qué nos puedes decir al respecto, ¿no? Debo reconocer que me llamó la atención la pregunta, Ajá. ¿eh? No pensé que me iban a preguntar sobre María Magdalena, pero bueno, María Magdalena, dentro de nuestra fe, es una figura de gran relevancia y también dentro del Evangelio y de la tradición de la Iglesia. A menudo ha sido incomprendida a lo largo de la historia, ¿no? Pero en realidad su papel es fundamental. Mm, Ella, María Magdalena, fue la primera testigo de la resurrección de Jesús. Y por eso la tradición incluso le llama apóstol de los apóstoles. El año 2016 este título se lo confirmó el Papa Francisco, llamándola Apóstola Apostolorum, al elevar su memoria litúrgica al grado de fiesta. O sea, anteriormente al Papa Francisco, la celebración del 22 de julio, que corresponde a María Magdalena, era considerado memoria obligatoria. Actualmente es una fiesta de toda la iglesia. En el Evangelio de San Juan, que es donde tenemos justamente el hecho, ¿no? Se narra cómo María Magdalena va al sepulcro de madrugada para embalsamar, perfumar, limpiar el cuerpo de Jesús, pero encuentra la piedra removida y tiene un encuentro profundamente conmovedor con Jesús resucitado. Dice Juan 20:16, ¿no? Jesús le dijo, María, y ella se volvió y en hebreo le dice Rabuní, que quiere decir maestro, ¿no? Jesús luego le va a decir, ve donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. ujú. Debo elevar aquí la humildad del mismo Jesús, de mostrarse en primer lugar ante una mujer, porque Increíble, claro. recordemos que en la sociedad judía la palabra de una mujer no tenía valor, ¿no? Pero ella va a ser la primera en llevar el anuncio del misterio pascual de Jesús, clave del discipulado cristiano Magdalena, su fidelidad, su conversión y su amor profundo a Cristo. Ujú, Entonces, históricamente hablando, hay algunos padres como San Gregorio Magno, que lo hablábamos en el momento, en la pregunta de los padres de la iglesia, que la identifican erróneamente con la mujer pecadora del capítulo 7 de Lucas, ¿no? Y esto es lo que genera siglos de confusión con respecto a María Magdalena, que la tildan incluso con el perdón de la palabra de prostituta, ¿no? Sin embargo, ya estudios recientes y el magisterio han aclarado que María Magdalena no debe ser confundida con esa mujer, sino con una discípula real. Es una discípula distinta, pero que tiene un amor especialmente enorme por Jesús y que es correspondida por el mismo Jesús, ¿no? La ama de manera especial, justamente, y esto lo vemos en el gesto de mostrarse ante ella, inmediatamente vuelve a la vida. El Papa Francisco, cuando renueva o reforma su celebración litúrgica, nos dice algo muy importante. María Magdalena es ejemplo de verdadera evangelizadora, que anuncia el mensaje central de la Pascua. Cristo ha resucitado.
Y esta frase, Cristo ha resucitado, es el centro de nuestra fe. Si Jesús no hubiera resucitado, dice San Pablo, no vana sería nuestra fe. Claro. Entonces, María Magdalena debe ser vista como un símbolo de la dignidad de la mujer en la iglesia. Recordar que la iglesia no es machista, sino que la mujer juega un papel fundamental en la iglesia y justamente también en su crecimiento histórico, porque fue María Magdalena quien muestra este amor, es partícipe de este amor redentor de Cristo y justamente del poder transformador del encuentro con Jesús. Mm. Y de llevar la buena noticia, las buenas nuevas de primera mano, ¿no? Al Claro, resto de los discípulos, ¿no? ella es la que recibe pues el encargo. Ve donde Exactamente. Sí, donde mis y amigos y diles que estoy vivo. literalmente lo dice así el texto. No hay vuelta que dar porque está muy claro eso, ¿no? Ujú. En nuestra pregunta vamos a dice, ¿cuál es la razón y desde cuándo se les llama cristianos protestantes, ¿no? Que es, y me parece que eso es mucho más, está difundido eso, ¿no? Incluso hasta los mismos cristianos protestantes saben, bueno, conocen esa frase, bueno. Sí. Bien, la definición de protestante surge en contexto a la, yo le digo, mal llamada reforma del siglo XVI, promovida por Martín Lutero, ¿no? En 1517. Martín Lutero, un monje agustino, que va a denunciar ciertos abusos eclesiales, y eso es muy correcto, y el Concilio de Trento tuvo la oportunidad incluso de tomar estas denuncias para corregir ciertos aspectos morales de la Iglesia, pero al mismo tiempo genera doctrinas fundamentales que van a caer como herejías, ¿no? Cuestiona algunos aspectos de la doctrina de la Iglesia. Por ejemplo, el aspecto del magisterio, el aspecto de los sacramentos, el culto, la veneración a los santos, y va a cuestionar la autoridad del Papa. Entonces, el término protestante no surge propiamente de la publicación de las tesis de Lutero, sino surge oficialmente todavía en el 1529, cuando se da la Dieta de Spira. ¿Qué es esto, no? Cuando algunos príncipes alemanes y representantes de ciudades libres del imperio, eh, ¿cómo se llama? Del imperio protestaron contra el edicto del emperador Carlos V, que pretendía establecer el catolicismo en sus territorios. Entonces, ¿qué pasa? Este documento de oposición se conoce como la protesta de Spira, y de ahí surge el término protestante, del rechazo a la imposición del cristianismo. Ahora, si nos vamos nuevamente, ¿no? Si nos vamos a la Biblia, la Iglesia Católica afirma que la voluntad de Cristo es una sola iglesia, no una multiplicidad de iglesias. Retomo Mateo 16:18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Dice una sola, mi iglesia, no establece mis iglesias. Claro. Y lo hace más enfático en Juan 17:21, cuando él ora al Padre, ¿no? La que denominamos la oración sacerdotal, y dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Y él incluso lo dice, ¿no? Jesús dice, porque el Padre y yo somos uno. Entonces, la división entre católicos y protestantes, hay que reconocerlo, fue un gran dolor para la iglesia, y es un gran dolor hasta el momento, porque produjo, si bien es cierto, produjo una renovación de ciertas prácticas que estaban mal dentro de la iglesia en aspectos morales, también generó una fragmentación doctrinal. Si hablamos de estadística, en América, si hablamos tanto América del Norte y del Sur, existen a la fecha más de 70.000 denominaciones protestantes.
¿no? Y cada una de ellas tiene una interpretación diferente de la Biblia. Ujú. Ahora, el Concilio Vaticano II habla del aspecto de las iglesias, bueno, mal denominadas iglesias protestantes, ¿no? Pero dice que muchos protestantes poseen elementos de verdad y santidad, pero reafirma que la plenitud de los medios de salvación subsisten en la Iglesia Católica. Por esto es que se promueve también el diálogo ecuménico, ¿no? Que tiene que ser una tarea pendiente y urgente. Incluso esto lo trabaja mucho ya los papas, desde el Papa Juan XXIII, San Juan XXIII, hasta bueno, el último que tuvimos, el que falleció el Papa Francisco, y vemos que el Papa León XIV también sigue esa misma línea de cultivar un diálogo. Qué Algo que, bueno, interesante. verdaderamente en muchas ocasiones resulta difícil, ¿no? Porque, Sumamente interesante lo que acabas de decir. La Iglesia Católica está cultivando, ¿no? Está muy, muy poniendo empeño a que se pueda llegar a un diálogo, ¿no? Muy pacífico en base a los principios de la Biblia, en base a las enseñanzas de Jesús, ¿no? ujú, Están en ese proceso, están en ese proceso. así es, Y de hecho, ¿no? Claro, por eso justamente surge, pues, ¿no? Lo que es el movimiento ecuménico, ¿no? ecuménico. Entonces, y van trabajando seguramente, sí, porque he visto varias versiones bíblicas que tienen ese perfil, ¿no? Ecuménicos, ¿Ya? ¿no? Que pueda Sí, interactuarse, ¿no? No claro. necesariamente que Por sea ejemplo, ¿no? católico, pueden interactuarse, ¿no? Un aspecto o un gesto ecuménico que tienen algunas Biblias católicas es la forma de cómo referirse a Dios en el Antiguo Testamento. Ujú. La Biblia de Jerusalén, las Biblias propiamente católicas, de uso plenamente católico, hablan de Yahvé, Sí, totalmente. ¿no? Pero las que llamamos ecuménicas solamente utilizan el Señor. Ah, mira, como para marcar Para- ese hilo, ¿no? claro, ¿para qué? Porque, bueno, tampoco podemos, digamos, caer en el error, y esto ya es un error tipográfico del uso de la palabra Jehová, ¿no? Claro, claro, sí. Me parece que eso ya cada vez más se está difundiendo. Muchos cristianos de diferentes facciones ya lo están, ya se están enterando que realmente no es lo apropiado, no fue lo apropiado, ¿no? Y en Claro. ese proceso se están, incluso ahí cae muy bien el hecho de que aparezcan versiones que colocan el Señor, el Señor. Ujú. Incluso, eh, claro, hay versiones como la latinoamericana que también utiliza Yahvé, ¿cierto? Sí. Mi estimado Mario, eh, creo que nos quedaría unas cuantas preguntas. Ajá. Si podemos hacer una tercera sesión para concluir estas preguntas, ¿está bien? Dentro de unos 8 o 10 minutos envío un nuevo link. ¿Está bien, Mario? Vale, vale. Está bien, muchas gracias.